Pero también, precisamente, y sin salirnos de la segunda Aguada, se hace un segundo proyecto. Este proyecto un poco más breve, pero también me parece que intenso e interesante, como va a ser la fábrica de Ford de la segunda Aguada. Podemos decir que en este caso es un intento, y tomamos todo lo que sería el estudio y el aprovechamiento de equipos. Lo que sería un modelo que sí se parece más a lo que sería ese modelo de revolución industrial que se verifica en Europa desde principios del siglo XIX. ¿Por qué? Porque aparece lo que es la aparición del maquinismo, la aplicación de fuentes de energía, de motores, la gasolina, la electricidad, etcétera, etcétera. Pero claro, esto también podemos considerarlo que empieza, que va a tener una vigencia muy corta, pero que no va a tener continuidad, por lo cual pues podemos decir que es una especie de sueño, de espejismo, que mientras duró fue bonito, pero una vez que desaparece pues queda eso, nada. Pero en cualquier caso, tomando un poco el trabajo de Manuel Martínez, vamos a recrear un poco lo que fue ese pequeño proyecto o esa pequeña vida que tuvo la fábrica Ford. Una fábrica que se inicia con las primeras gestiones de la propia compañía Ford, de los directivos que llegan a Europa a mediados del año 1919 para establecer una fábrica. Se viene a Cádiz casi siempre, como siempre, aparte de la simpatía de los gaditanos, por la situación geográfica, la situación estratégica y la facilidad que entonces todavía pues tenía de alguna forma en cuanto a lo que sería la unión por mar, todo lo que era un depósito franco que prácticamente se acababa de crear, el depósito franco, lo que es la zona franca, se crea a principios de siglo, la primera década, y por lo tanto todo era muy pujante. Y además, entre la opción de montar la fábrica entre Cádiz y Barcelona, al final hubo una razón muy poderosa para que finalmente fuera Cádiz. No es que Barcelona no tuviera más facilidades, las tenía, pero sí tenía problemas. Estamos hablando del año 1919, la época del trienio bolchevique, y donde existe una gran conflictividad entre la industria textil, con la patronal, digamos, con lo que serían los obreros, donde hay una época de una gran revuelta social, los años del pistolerismo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, al final se decanta por Cádiz. En concreto se montan dos fábricas, una en Cádiz y otra en Dinamarca. En concreto, en Dinamarca, en Copenhague, como dirían ellos, y otra en Cádiz, constituyéndose a ese efecto el 26 de marzo de 1920 una sociedad que se denominaba la Ford Motor Company, Sociedad Anónima Española, con un capital de arranque de 500.000 pesetas de las de entonces. Bien, lo cierto es que ya desde septiembre del 19 ya se había solicitado la pertinente autorización para instalar la fábrica en vinculación con lo que era el depósito franco. Y así, dentro de esos primeros movimientos, la sociedad, los representantes de la Ford, consiguen arrendar unos edificios situados en la segunda Aguada, junto a la estación de la segunda Aguada, y que eran propiedad del industrial don Emilio Freire, en los que anteriormente se habían instalado las bodegas Gordon. La idea de Ford era utilizar esas antiguas naves bodegueras para ensamblar los automóviles. Si el negocio prosperara, para la Ford sería relativamente fácil comprar los terrenos que tenía en calidad de arriendo y levantarían una gran fábrica. Si el proyecto no cuajaba, como después iba a pasar, pues poco perdería, puesto que la inversión había sido modesta. Así, poco a poco, todas las piezas necesarias y precisas para la construcción de los automóviles se recibirían en su mayoría, o vendrían en su mayoría, de la fábrica matriz de Detroit, la Ford Motor Company. Se instalarían allí, efectivamente, cuantas máquinas fueran necesarias, empleando tanta actividad, de tal manera que el 5 de abril de 1920 se produce el primer automóvil Ford por obreros gaditanos. Es un poco el arranque. Ahí tenemos otra foto de lo que pudo ser esa fábrica tan artesanal, ¿no? Pero también tan romántica, tan sugestiva, ¿no? Bastante poco inusual, ¿no? En el contexto de una ciudad como Cádiz. Los automóviles, una vez montados, serían posteriormente revisados y llevados a uno de los almacenes que se ubicaban en la zona franca de Cádiz. De esta manera,
Desde el 5 de abril hasta finalizar el año 1920, primer año de funcionamiento de la fábrica, fueron armados y entregados casi 3.500 coches, llegándose a producir una media aproximada de 30 automóviles completos y habiendo alcanzado la producción en octubre de ese año 700 automóviles y en noviembre a la cifra de 689. Una idea que nos puede dar una aproximación de la importancia que la fábrica podía tener desde el punto de vista laboral es que la fábrica de montaje, esta planta de montaje de Cádiz, de la segunda Guada, llegó a contar con un total de 300 obreros, es decir, una cifra que era bastante considerable. Bien, de tal manera cada día se instalaban nuevas máquinas en los talleres de la segunda Guada para ir construyendo los distintos elementos que se necesitaban, las carrocerías, las capotas, el material tapizado con la construcción con producción también de fabricación española, y poco a poco se iba percibiendo día a día de esta corta pero intensa vida de la fábrica, que a Cádiz pues esta industria reportaba cosas buenas, y no solamente desde el punto de vista económico, desde el punto de vista del trabajo, sino también que a su vez todo esto podría generar un beneficio a lo que serían las industrias periféricas. En cuanto al tema de la venta, decir que los automóviles Ford que se fabricaban que se montaban en esta planta de Cádiz, eran vendidos a través de una red de concesionarios oficiales que cuidaban también de forma muy esmerada el servicio postventa a las distintas unidades circulantes, hubieran sido o no vendidas por ellos. Curiosamente, decir que el concesionario oficial de esta fábrica Ford en Cádiz estaba situada en la calle San Rafael, número 2, y tenía el nombre de Garaje Adelina, y era propiedad del industrial gaditano don Carlos Solari. Como siempre pasa en Cádiz, en que siempre se hace de todo coloquial, los coches Ford que se fabricaban en Cádiz eran conocidos como los Foritos, o del diminutivo, y que eran montados, pues, como ya he dicho, carrocerías, e incluso, dando alguna información, los precios al parecer eran bastante competitivos, en lo que permitía también que las ventas de dicho modelo se dispararan a partir de los primeros compases de la época, gracias a la alta venta que los Ford por entonces y la alta expansión productiva que tenían los coches Ford por todo el mundo y con su política de abaratamiento.